Bueno, continuamos con la segunda parte de este estudio, un poco más tranquilo tal vez. Ahora me veo más clarita, no sé si la luz cambió, no sé qué pasa, pero bueno, a la próxima va a haber una luz mucho más brillante para que me dé bien en la cara y salgo toda, esto es azul y me sale todo en negro. Bueno, no estamos para tampoco hacer pose de belleza, ¿verdad? Bueno, de lo que hemos estado estudiando, es muy importante que el pueblo de Dios siga limpiándose de las costumbres del mundo. Volvemos a repetir, cuando Pablo, justo hoy nuestro hermano Cristian, gloria al Señor, que apareció con una prédica que yo ya había visto interesantísima sobre el pueblo católico, ¿no? Que realmente son una secta podrida, porque esa es la verdad, podrida. Y me es de mucho apoyo a mí y a los que estamos luchando por la causa de Jesucristo, ¿no? Y hermanos, para muchos nosotros, los que somos de sana doctrina, como muchos dicen, sana doctrina como que nos gastan, la verdad no nos interesa porque vamos a seguir hablando de lo que no es correcto. Ustedes dirán, pero la hermana no es perfecta, ese hermano no es perfecto. Obviamente que no. ¿Cómo le contesto al otro hermanito? No quiero dar nombres porque después, nada, no quiero problemas, pero sí en cierta manera me los meto en los problemas. ¿Cómo le pasó a Pablo? Pablo era muy frontal, muy frontal. De hecho, cuando estaban reunidos, Pablo, Pedro y todos los apóstoles, y luego después Pablo y Silas salieron a misionar, hubo algunas discusiones, pero todo apuntando a la verdad de Jesucristo, ¿no? Pero nunca dejaron de ser hermanos y de estar así, ¿no? En el amor ágape, en comunión, en el mismo espíritu, sin dejar de ser el cuerpo de Cristo. Pero parece que todavía aquí, en el pueblo de Dios, es como decir, cada uno hace lo que quiere o hace lo que puede. Bueno, yo no puedo decirle a cada uno ni apuntarle, ¿no? Yo no soy Nicolás Maduro, por ejemplo, para apuntar y decir, tienes que hacer como yo digo. Yo simplemente te doy, por un decir, los tips bíblicos, proféticos, que deberían leer mucho Romanos. Se habla mucho en los libros del Nuevo Testamento sobre Moisés, sobre el profeta Isaías, se habla mucho sobre los profetas del Antiguo Testamento. El otro día el hermanito decía que no debemos juntarnos con esto, con lo otro. Está bien, sí, debemos apartarnos de las cosas de este mundo. Jesús lo dijo, mi reino no es de esta fuente. Pero sí, él estaba entre publicanos, recaudadores de impuestos. Él libertó a María Magdalena de su prostitución. Amén. ¿Y esto qué nos enseña? Porque tenemos que ser equilibrados como cristianos. Si no, seríamos como los testigos de Jehová, que por haber hablado con tu vecino que no es cristiano evangélico, te pegan una echada y no volvés más. Y no es así. Y ese es el comentario que yo le puse ayer. Y creo que el hermano que me está escuchando sabe quién es, ¿no? Ok. Que todo contamina, todo contamina. Obviamente que todo lo que está en el mundo, hermanos, contamina. Pero también tenemos que saber vivir entre serpientes y escorpiones, como dice la palabra de Dios. Yo soy luz, tú eres luz, somos, como dijo Pablo,
las luminarias de este mundo, los luminares de este mundo para dar luz al que tiene tinieblas. Porque yo puedo soy una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, somos hijos de Dios. Yo puedo hablar con alguien que no sea de mi fe, pero mi testimonio, la unción del Espíritu Santo, si lo tengo realmente, o por lo menos algo de él, que dé testimonio, va a hacer que esa persona que vaya a los boliches, que vaya, que sea borracho, no sé, que estén en prostitución, etcétera, bla bla, ¿no? Digo un bla bla por decir, y podría decirte mucho más. Mi testimonio, que es mi persona, va a mostrar si yo soy de Cristo. Entonces yo estoy aquí puesta con una misión, hermano. Al hermano que ayer dijo, no te juntes con estos hermanos de falsa doctrina, falsa esto. Cuidado, tú tienes que poner en una balanza, hermano, lo que estás diciendo. Y yo te puedo decir que ayer no te habló el Espíritu Santo. No le estoy hablando al hermano cristiano, porque debo decir que a él las palabras de parte de Dios siempre las tiene. Hay un hermanito, punto. Y estoy contestándole para que entremos en razón. No dejo de amarle, lo voy a seguir teniendo en mi página, y porque siempre ha dado muy buenas enseñanzas, pero ayer no sé qué fue lo que pasó, y yo no soy tonta, me doy cuenta de las cosas, él sabe porque le dejé un comentario. Hay que ser equilibrados. Dios nos manda con un propósito de predicar su palabra. Entonces yo, a una persona que sea de lo que sea, así esté en una secta, esté en el pecado que esté, yo tengo que ser luz para esa persona, predicarle el santo evangelio de Dios. Jesús, con su sola presencia, con mirar, ya hacía que las personas se arrepintieran, ¿sí?, y se quebrantaran. De hecho aquí, no sé si puedo, creo que está mejor la luz ahora. Quiero disculparme con ustedes porque yo estoy baja con la vista. Entonces estos anteojos como que ya no, tengo que tener más aumento. Así que les pido perdón por eso. Cuando me tardo en leer un poco, cuando me trabo un poco, a mí me fue afectada la vista, ese es el tema. Así que bueno, siempre queda algo, hermano, siempre. Pero bueno, tenemos que seguir adelante y con Cristo al lado. En Santiago 4, si voy a tener que usar doble anteojo, aunque ya lo dije, vamos a leerlo porque es muy bueno leer. Bueno, al lado están viendo fútbol y están gritando gol, así que perdónenme también. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Luego también dice: ¿o pensáis que en la Escritura dice es vano? Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha dado,
que Él ha hecho morar, en nosotros, nos anhela celosamente en forma de pregunta. Dios es un Dios celoso, un Dios de un amor de fuego que nos ve como a diamantes pulidos, como crisoles, puros, transparentes. Él tiene esa fe en nosotros, con esa visión nos ve el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto de como si hubiera una contradicción, verdad? Por eso muchos de los que dicen cuidado con las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, la verdad, yo mientras todo esté basado en la palabra de Dios, no me importa y no temo, porque la palabra de Dios es la que nos defiende, el Señor mismo. ¿Qué quiere decir cuando dice no sabéis que hacer amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Bueno, está queriendo decir que si bien yo puedo hablar, ayudar a una persona extranjera, sería extranjera, ¿no es cierto?, que no está en la palabra, en los caminos del Señor, yo puedo ayudarle, predicarle. Ahora, si es una persona que está en la brujería, que está en las cosas del mundo, o que está diciendo malas palabras, que mira novelas, bueno, ahí yo debo decirle, mira, yo te amo en el Señor, pero yo no quiero hacerlo, y no voy a hacerlo porque amo a mi Dios y porque anhelo ese cambio en mi vida y para salvación. Entonces la gente puede tener dos respuestas con nosotros. Una es que se sorprenda y digan, qué ejemplo, ¿no? La hermana, esa señora, o como nos digan a veces, señora o hermana, qué vida tan limpia, apartada, ¿no es cierto? Y la otra es que, bueno, te manden a comer churros, porque esa es la verdad. Tenemos que saber convivir, lamentablemente, como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Lot se había ido para ese lado con todos sus ganados, sus ovejas, con todas las riquezas que él tenía. Y bueno, él tuvo que, pero peor era, ¿no? Era una época como de tribulación, ¿no? Muy apartado de esa gente, totalmente apartado, ¿no? Porque era una infección vivir con ellos. Pero sin embargo, bueno, él estaba solo con Dios y su familia, y Dios le tuvo en cuenta. Así que destruyó Sodoma y Gomorra, y solo que su esposa amaba más la vanidad, el espíritu luxuris en ella, de mirar las joyas, ese es el espíritu de luxuris, la riqueza, las joyas, ¿no? Y quedó hecha en una estatua de sal. Es importante, hermanos, que sepamos este asunto del por qué no puedo. Bueno, hoy está siendo contestado. En realidad hay mucho para leer, hermanos. A ver, había mucho más para leer. Una de las cosas que más me importa también enseñarles es que, para que vean lo profético que es esto, cuando se habla de Augustus, en el tiempo que Jesús iba a nacer, esto quiero recalcarlo bien y desarrollarlo un poquito más.
ese censo, ese empadronamiento, como el día de hoy se está haciendo, hasta el día de hoy se hizo, según sus ciudades. O sea que este decreto fue en muchas ciudades, donde estaba cada gobernador de cada ciudad, se hacía un censo y había un gran problema. Ahora, esto va a volver a suceder, que en cada lugar van a hacer un censo de personas. ¿Y cuál es el tema? Que van a poner el famoso chip. ¿Entienden? Por eso me quieres saber cuál es tu credo, si estás dispuesto a renunciar, ¿qué harías? Se vienen cosas muy feas. Ya en muchos países ya está. Ahora falta la Argentina. Y Argentina, si no estás preparada como otros países, fuertemente, espiritualmente, yo creo que puedes llegar a caer mal. Acá se habla proféticamente, justo llegué a ese texto, yo los reconsidero, en Romanos capítulo 28, en el final del versículo 17, cuando Pablo predica en Roma, pero que también los mismos judíos, como hicieron con Jesús, lo entregan para que lo arresten, lo lleven preso, ¿no? Él termina saliendo, hasta que llegó en un momento que sí, lo mataron, ¿no? Acá dice que él fue entregado desde Jerusalén en manos de los romanos. Hoy tenemos esa pronta actitud. Y en parte ya está sucediendo. En Israel yo he visto fotos, he bajado fotos donde se matan a cristianos de Israel por leer la palabra de Dios. Que tu propia nación, a quien Dios le juzgará, le herirá, le curará, le sanará y le perdonará, pero ¿cómo? Con dolor, con mucho dolor. Como decir que Israel de servidura nunca aprende. Si ya en la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿no?, fueron terriblemente perseguidos y muertos, cosas que a mí me duele muchísimo eso. Todavía siguen en esto. Están matando personas, quemando mujeres, por la palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están esperando el Mesías. Una vez más, Jerusalén. Una vez más, Jerusalén, en este tiempo, aliada con Roma. Solo que de acá a poquitito, cuando llegue ese tiempo, va a ser descartada. Va a ser descartada de un momento a otro. Pero está todavía porque se tiene que hacer cumplir el trato de la ley dominical, que ya en muchos países se está haciendo valer. Hay gente que no la ha querido cumplir, hay gente que ya ha muerto como mártir, o sea que todavía no está muy visto, pero ya hubo países en Europa donde hay gente que no quiso respetar esa ley, porque sabemos que Italia está en Europa. O sea que cosas terribles van a pasar, hermanos, cada vez más, cada vez más. Entonces, es necesario que tú, hermano, hermana, entiendas esto, lo aprendas, es abrirte los ojos.
lo dejes aquí, porque nada encuentras en este mundo. Todo está preparado para un nuevo orden que ya comenzó en realidad. Si tenemos que hablarlo históricamente, el primero fue Nimrod, y luego los que le siguieron la creencia de Nimrod y de Serídamis, la creencia babilónica, de los iluminados y de los masones, que también proviene de allí, que significa obreros o trabajadores, la cual Cristina Kirchner también es partícipe de eso, todos los gobiernos. Me pierdo lo que quiero decirles porque es mucho lo que hay. Todos están de acuerdo con este tema. El nuevo orden mundial propone dirigir tu vida. Ya aquí en Argentina han puesto esas cámaras de seguridad donde te ven como en un dibujo para ver quién es el que te va a robar. Miren esto, la reta lo puso. Directamente esa cámara, porque son unas pantallas gigantes, donde van a estar monitoreando. Y va a haber una forma donde van a monitorear a esa persona, que van a saber que es un ladrón, y lo van a arrestar automáticamente. Pero ¿dónde está el engaño? Bueno, es muy sencillo el engaño aquí en Argentina sobre esos monitores y esos aparatos, ¿no? La cámara. Es que ahora dice que es para los ladrones, pero luego es para monitorear a los cristianos. Es para monitorear a los cristianos. Cuando tengan tu nombre, por eso digo que va a haber un censo mandado por Roma y por el anticristo, esas cámaras te van a reconocer. Por eso dice que hay que huir de las ciudades grandes. Por eso tú tienes que saber, hijo, hija de Dios, porque tú debes abandonar completamente el mundo y que debes marcar la diferencia, aún conviviendo con las personas del mundo. Tú los debes arrastrar al reino de Dios, no que ellos te arrastren a ti. Por eso esta noche me tomé el trabajo, hice un parate para poder tomar algo, comer algo. Son 2 horas. Porque es necesario aclarar estas cosas. Alguien que no te enseñe esto no te está ayudando a salir de las cosas que no son buenas en este mundo. Pero recuerda siempre, Pablo, los apóstoles, Jesús, todos estuvieron entre esa gente, pero más no compartieron sus vidas. Eso que quede bien claro. Estamos para convertirlos al Evangelio. No podemos evitar, sino es como que tú te tienes que encerrar adentro de tu casa, no salir afuera, decirle que no me saludes porque, y te aparece así, porque no eres como yo, cristiano evangélico. Y eso lo hacen los testigos de Jehová. Por eso le digo a ese hermano que ayer habló, que no creo que le haya hablado del Espíritu Santo. Por primera vez se lo digo. Y no quiero ofenderlo con esto. Es como que quisieran tapar las cosas. Sí, yo te puedo hablar del Espíritu Santo, te puedo hablar, obviamente, del Evangelio maravilloso, pero también, ojo, ya te vuelvo a repetir, algunos enseñan bien el Evangelio, otros para enseñar qué cosas no debemos hacer, cómo limpiarnos del mundo, porque en nosotros todavía hay cosas que son del mundo. Y si nos juntamos con alguien del mundo, no vamos a poder llevarlo al camino de Dios.
pero nunca nos comportemos como un testigo de Jehová. Dice, se despide a un hermano fulano porque habló con una persona que no era de nuestro salón del reino. Y yo le digo a este hermano, tú no te comportes así porque entonces no vas a tener personas que tú puedas evangelizar. Amén. También en Romanos 28, 26 dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahí está lo que está diciendo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. El mundo te enceguece, el mundo te lava el cerebro y te dice, no, esto no es tan malo. Dios mira el corazón y no es así. Y yo sé que a veces aquí en YouTube hay muchos hermanos, hermanas, miran de mirar. ¿Por qué será? La verdad que ya no me molesta porque he entendido algo, hermanos. Yo hago lo que tengo que hacer. Aquel que tenga el Espíritu, oiga lo que el ángel habla en las iglesias, dice la palabra. Y a veces hay hermanos que no nos convienen. Ese es el tema. Cuando te entran a leer la palabra y no te conviene escuchar la verdad, como dice acá, oyen pesadamente, mas no abren su corazón para ser sanados. O sea que oyen las cosas de Dios de oír. Pero si tú le preguntas algo, obviamente que a mí me pasa, que muchos de nosotros no nos acordamos de toda la Biblia. Yo antes de ser creyente, pero era como que me sabía toda la Biblia. Ahora está como al revés. Al ser tantos textos, pero hay una diferencia. Aquí aprendemos la palabra de Dios como corresponde. Allá todo era pura lectura. ¿Entienden? Ahora, ya vamos terminando. Hechos 25, 25. Estaban condenando a Pablo cuando estaba, ya les digo, claro, Pablo quería ir en todo momento a Roma. Él estaba ante el rey Agripa y también estaba arrestado, ¿no? Y dice, las autoridades decían que no habían hallado nada, que ninguna cosa digna de muerte, ¿no? Ha hecho, dice, como
como él mismo dice, apeló a Augustus. Ahí está, Augustus todavía estaba vivo. Augustus fue el primero en apropiarse del cristianismo. Él había hecho un decreto también, no sé por qué no está escrito aquí, pero él había hecho un decreto, ¿sí?, para aliarse con el cristianismo. Pero cuando vino Constantino, que yo expliqué anteriormente, enseñé, lo derroca y él se encarga y él lo logra. Él quería ser papa, o sea, padre. Él quería ser un Dios, donde le besen la mano, donde a él le adoren junto a sus santos, a sus ídolos, y junto con muchos cristianos, ya eran cristianos en esa época, que tuvieron miedo y no escaparon, armaron esta iglesia católica, la fundaron. Pero antes estuvo Augustus. ¿Y por qué lo digo? Y lo leo. Porque Pablo fue perseguido. Y cuando lo llevaron a Roma, porque él quería ir a Roma, ser juzgado por el César, fue acompañado, dice, con la guardia Augusta, de Augusto. Por eso les digo que aquí en la Biblia yo les estoy confirmando tanto a todos los hermanos, algunos hermanos, no todos, algunos hermanos que hablaron, dicen que estamos hablando ilusionismo, que estamos hablando falsa doctrina, que estamos enseñando cosas inventadas. No, mis hermanos, a los que están hablando. Aquí está en la Biblia Augusto y la historia de Constantino, que es la más conocida de todas también. Yo no estoy mintiendo, hermanos, no tengo por qué hacerlo, no gano nada, yo no soy el Señor, y les digo la verdad, yo me gozo en Él, y me gozo de que no me crean, me gozo de que me tengan por falsa profeta, porque yo he aprendido, he crecido más en Él, y no tengo por qué estar mal, porque pueden decir lo que quieran. Porque aún miren, los mismos judíos se entregaron a Pablo, lo hicieron con Jesús. ¿Por qué no lo iban a hacer con Pablo o con cualquiera de los apóstoles? Acá está aclarado que Augustus era un emperador fuerte y que ya estaba, no sé qué edad tendría. Pablo tuvo un ministerio de 3 años, igual que Jesús, pero hizo muchísimo. Escribió el libro de Tito, libro de los Hechos, libro de los Romanos. Realmente tuvo un gran ministerio. Siendo el último, el más pequeño, significa Pablo, fue el que realmente tuvo un ministerio exitoso. Todos los servidores de Dios, los discípulos, todos fueron exitosos. Y que dieron la vida por Cristo, ¿no? Hizo tantos viajes, él iba mucho a Roma, pero fue a Macedonia, a Antioquia, a Tesalónica. Él fue por muchos lados, porque fue en busca de los gentiles. Amén. Y ya no queda ningún otro texto para leer. A ver si queda alguno más. Porque en la primera parte yo no pude leer todo. Leí ya, sí, Hechos 19:33. O sea que queda claro también el tema de Júpiter, de Mercurio, la diosa Diana. O sea que yo no tengo por qué mentirles. Si leemos bien la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta. Miren, Pablo fue a Atenas, a Éfeso, a Corinto. Realmente eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
imitadores de Cristo. Cristo fue por muchos lugares a predicar, a evangelizar la palabra de su Padre. Amén. También dice aquí, también vuelvo a repetir, que en muchos lugares Pablo, con los que le acompañaban era Júpiter, Mercurio, también había un tal Apolo. Apolo también es el nombre de un dios de Roma. O sea que realmente eran un pueblo muy cochino, era un pueblo muy feo Roma. Y Diana predominaba en muchos lugares, no solamente en Tesalónica, sino en Roma y en otros lugares más. Pero hoy, el día de hoy, ¿quién es la más predominante? La Virgen María, la madre de todas las rameras. Satanás, el diablo, eso quiero que entiendan. Satanás está atrás de esas vírgenes y con cara de piedad, de dulzura, con un niño en los brazos, porque él tuvo pactos con Semíramis y él se incorporó en Semíramis para imponer su primer orden mundial en la tierra. Quiso hacerlo con Adán y Eva y Jehová lo echó. No lo pudo lograr, solo que arruinó la generación que venía y las que venían después también, hasta el día de hoy. Después lo intentó con Adolf Hitler porque estaba incorporado en él y tampoco lo logró. Siempre trató de imponerse un orden mundial. Ahora también va a suceder lo mismo en una escala global. Tampoco lo va a lograr, pero muchos van a ser probados en su fe. ¿Entienden? El Hijo de Dios tiene que tener el habla de un cristiano. Precisamente hoy estaba viendo uno de los textos donde justamente habla de cómo aún en la época de los apóstoles se hablaba del día primero, del mes segundo, del año 12º. A ver dónde era que yo lo había ubicado. Bueno, como que se me perdió de tantos textos que hemos leído. Si encuentro la cintilla azul para terminar. Ya no les hablo tan alto porque no vamos a descansar y vamos a orar. A ver, vamos a hacer así. Acá está. Creo que, bueno, en uno de estos textos está seguro que justo lo había encontrado. Acá está. En Ezequiel, capítulo 33, versículo 21. Dice de esta manera, un pedacito para que vean que tampoco les miento sobre los días de la semana. Dice, nuevas de la caída de Jerusalén. Dice, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º. Ven que nos dice en junio, julio,
No se manejaban así. En el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días, ¿ven cómo es que se habla? A los 5 días del mes. Cuentan los días del mes, a los 15 días del mes, 20 días del mes, y etcétera. No está mal que digamos 1919, obviamente, pero en cuanto a los días de la semana, hablar correctamente como un cristiano. Te veo en el día primero de la semana que viene. Te veo pasado mañana. Y así. Eso es volver a la senda antigua. Volver a hablar como se hablaba antiguamente. Por número. ¿Entienden? Porque Dios no tiene dioses. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Esa es la verdad. Por eso digo, es muy duro ser cristiano, es muy duro ser obediente y es muy duro el cambio. Cuando tú quieres cambiar, desechar maneras de hablar del mundo que pertenece al mundo del catolicismo, el idioma gregoriano, vas a tener las contras de otros. Perdón, otro día estoy con estas tablas. Siempre vas a ser criticado, vas a encontrar a alguien cercano, como dice la palabra, que se te ponga en contra. Tú vas a cambiar la manera de hablar como un cristiano verdadero, un hijo de Dios, desechando la basura del diablo, su vocabulario, porque el diablo tiene sus vocabularios. Este reino le pertenece a él. Dios va a venir por nosotros siempre y cuando estemos a la altura de lo que él quiere. A mí Dios por lo menos me reveló esto, hermanos, sobre todo el hermano que está diciendo que lo que estamos hablando contra el catolicismo son fábulas, y no. Tarde o temprano espero en Dios, amados hermanos, que se den cuenta de que tanto el hermano Cristian Molina como yo, los que estamos firmemente atrás, en contra de estos católicos, decimos la verdad y por revelación. Como también el tema de que Dios nos habla. Bueno, antiguamente no estaba Jesucristo y podía ser que Dios hablara mucho más seguido. Ahora, que tú tengas un encuentro con el Espíritu Santo personalmente y te hable a ti personalmente para ti, todos los días o casi todos los días, no lo sé, seguro que puede ser. Pero para hablar al pueblo de Dios, Dios te puede hablar una vez de la advertencia que da el pueblo, como mandó a Jonás advertirle al pueblo de Nínive que si no se arrepentía iban a morir todos. O sea que Dios le habló una vez. Yo no entiendo cuando veo tantos hermanitos con diferentes profecías, con diferentes cosas, y Dios no le habla diferente a todos. Dios les habla igual su profecía a todos. Entonces lo que es la venida de Cristo, yo desde mi punto de vista, yo lo dejo ahí. Espero en Él su venida y vio los acontecimientos. Que el tiempo acabó, sí, todo está consumado. Que seguramente estos 4 jinetes, como estoy viendo ahí en la pantalla, para la cosa repugnante, no lo dudo. Pero yo diría que nos tranquilicemos con el tema del Mesías. Todo puede ser, cuidado. Hasta ahora todos dicen que es Donald Trump. No sabemos lo que va a pasar, hermanos. Porque el diablo es capaz a la persona que tome de hacerla bajar de las nubes y decir acá está el anticristo.
por un decirte, ¿no? Por un decirte. Entonces, no deberíamos hacernos tantos problemas por quién va a ser. Debemos preocuparnos de que nosotros estemos más blancos que este papel, más blanco. Después, sí, estos acontecimientos climáticos, que son las profecías cumplidas, terminándose de cumplir para que venga lo que tiene que venir, que es mucho peor. Yo les digo que de eso nos tenemos que ocupar. Es hora de que, y lo digo por mí también, porque a mí también me faltan cosas, hermanos, pero tratemos de estar en unión con la misma visión que Dios da, no con diferentes visiones, porque yo los escucho a cada uno y la verdad, hermanos, yo hago esto. Signo de interrogación. A mí me tocó un sueño revelador ayer a la mañana sobre alguien. Yo no sabía qué era para ese alguien. Yo sé que tuve esa visión y me tocó hablar con la otra persona para comentarle, y resulta ser que se me confirma esa visión, porque esa persona me dice, sí, mi esposo está esperando una confirmación. ¿Se dan cuenta? Siempre que hay una visión, tiene que haber una confirmación que demuestre que lo que has visto fue de Dios. Si no, más vale no hablar, hermanos. Por eso le digo, ese tema de Gog y Magog, yo he visto muchas versiones diferentes que Dios le reveló. Calmémonos un poco con ese tema. Yo no digo que Dios no hable. Yo creo que lo mejor es que Dios nos hable a nuestras vidas, a nosotros, de nosotros mismos. Y no se preocupen, porque la profecía de Dios, Apocalipsis, se va a cumplir definitivamente en todo lo que Dios prometió y habló. Los dejo aquí, hermanos. Creo que sí ha concluido este estudio, estos repasos de estos estudios que he estado dando por tiempo. A mí también pasó, ya borré un video donde decía excelente viernes, ahí está, y estoy hablando de hace 4 meses atrás, 3 tal vez, y no importa lo que estaba hablando, yo lo borré. Tal vez encontrarán algún video donde digan buen domingo, no sé, pero Dios me habló y me dijo que no, que eso se terminó, que ya no debo hablar más así. Así que bueno, hermanos, ya he cumplido con mi trabajo. Que Dios les bendiga mucho. Terminen este día con toda la bendición. En este momento son las 22:31 p.m. en la República Argentina, Buenos Aires, ciudad autónoma. Así que bueno, yo les bendigo con la paz del Señor. Y hermanos, tratemos de ser unidos, tratemos de no desunir, por favor. Y si hay algo para arreglar, hay algo para saber interpretar en Dios, preguntémosle al Señor qué es y qué no es de Él. Bendiciones a todos.